Muy buenos días, el tema de hoy es Dios revela. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, 7 al 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios revela. Encontramos aquí en el libro de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, cómo el Señor lo había llevado a hablarle al pueblo. Un pueblo que vivía en idolatría, un pueblo que se había apartado de los caminos del Señor. Pero cómo el Señor levanta a este profeta. Amós era un campesino. Y este hombre Dios lo saca de su labor, de su campo, para llevarlo a profetizarle a este pueblo en el cual vivía cegado por la idolatría, pero también por la desobediencia, porque el Señor les había venido hablando, pero no habían querido escuchar. Y Dios usa a este campesino, pero lo usa como profeta de Dios, y lo lleva a profetizarle al pueblo cuáles serían las consecuencias por no obedecer a Dios. El Señor revela. El Señor nos revela a usted y a mí cuando usted y yo realmente nos metemos en el propósito de Dios. Cuando un pueblo anda descarriado, anda en sus propios placeres, sus deseos, sus pensamientos, su voluntad, el Señor levanta un profeta. Y levanta un profeta para llevarle a una advertencia en la cual deben salir de esa situación, de esa circunstancia que están pasando y están viviendo. Pero si ellos no escuchan, vendrá juicio sobre ese pueblo, porque precisamente el Señor estaba llevándolo a Amós a que él profetizara a este pueblo, y lo estaba levantando como un profeta. Pero el Señor le estaba dando revelación a este profeta Amós, consecuencias que vendrían sobre el pueblo si el pueblo no obedecía a la palabra de Dios. Y es que el Señor quiere revelarnos a usted y a mí cosas por venir, cosas que están por pasar. Algunos piensan de pronto que Dios me revele si de pronto este viaje me conviene, este negocio me conviene, esta mujer me conviene, este hombre me conviene, este proyecto, este viaje, el negocio, bueno, muchas cosas, pero ni siquiera se ponen a cuentas con Dios y mirar cómo estoy yo, Señor. ¿Será que soy obediente, soy diligente, soy una persona honesta delante de ti? ¿Cómo me ves, Señor? Pero todavía sigo siendo fornicario, sigo siendo idólatra, sigo siendo mentiroso, sigo manipulador, infiel, engañador, tramposo, mentiroso. Y eso no miramos delante del Señor, y es lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí, porque hoy en día encontramos la mejor profecía, la palabra, y es la palabra en la cual usted de mí nos confronta, nos tiene que confrontar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que no les gusta leer los proverbios, es que los proverbios solamente juzgan, es que los proverbios nada me gusta, y es que no les gusta realmente que el Señor les hable a través de la palabra. Pero si alguien viene y profetiza que usted va a ser próspero, usted va a ser exitoso, usted va a tener casa, va a tener apartamento, va a tener viajes, va a tener, bueno, muchas cosas que anhelan, materiales, pero no miran que realmente con el Señor obtenemos todo, lo tenemos todo. Pero muchas veces nos vamos más por los bienes, por las riquezas, por los ascensos, por tener más dinero, por tener más finanzas. ¿Para qué? Si realmente estamos lejos de Dios, que Él es el que realmente a usted nos da esa paz, esa seguridad y esa confianza. Y Dios revela, y eso es lo que Dios quiere revelarnos el día de hoy. Primeramente, que miremos usted y yo cómo estamos delante de Dios, para que el Señor pueda profetizarle lo que realmente Él quiere hacer con su vida. No lo que usted anhela, no lo que usted quiera, no los deseos ni las intenciones de su corazón, sino cuál es el cambio. Por eso que aquí el Señor le hablaba, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero mire que los siervos son los que están sujetos a la voluntad de Dios, sujetos a la palabra. Son personas de orientación, dirección a la luz de las Escrituras, con la orientación del Espíritu de Dios. Por eso dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, si vemos un león, una serpiente, nos da miedo, el temor, no, pero ahora falta que esa serpiente nos muerde, nos eche su veneno, no, que este león de pronto los devorará en el camino. Pero mire que ni siquiera tememos al Señor por el juicio que venga, porque estamos obrando o haciendo mal. Eso sí no le tememos. Cuando tiembla la tierra, un tornado, un huracán, un tsunami, de pronto un terremoto, no, ¿y ahora qué va a pasar? No, ahora esto. Y tememos más a eso que a Dios. Cuando sabemos que el que mueve todo es Dios directamente, pero no tememos a Él, y Dios manda un profeta. ¿Y un profeta para qué? Para que nos volvamos de nuestros malos caminos, pero para poder seguir en el camino del Señor. Y ese camino es el que el Señor nos está llamando a usted y a mí, para que entremos a buscarlo a Él y depender de Él en todo momento y en todo lugar. Pero ¿cuánto nos falta a nosotros desarraigarnos, desligarnos realmente de este mundo? Muchas personas dicen, es que yo ya me desligué de todo. Venga, ¿y por qué todavía anhela una casa? Esa casa grande y ampliada, porque usted ya tiene una casa. Pero no es que quiero vivir en un mejor sector, no es que quiero un ascenso, no es que quiero ganar más plata, no es que quiero vivir en otro lugar, es que quiero otro carro, quiero otro apartamento, quiero otros muebles, y anhelamos más lo de este mundo que realmente anheláramos lo de Dios. Cuando el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Él nos dará. Pero si usted y yo realmente buscamos del Señor, pero si usted y yo le pedimos al Señor que nos dé bienes y riquezas, viviremos esclavos de esos bienes, de esas riquezas, viviremos esclavos de lo que nos ata a este mundo, porque cada vez queremos más y cada vez no tenemos sacia
no tenemos cómo suplir todas esas necesidades y cada vez queremos más. Por eso, como lo habla Eclesiastés, dice vanidad de vanidades, porque anhelamos es para vanidad. Pero mire que el Señor quiere que usted y yo realmente, Dios nos revele qué es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Por eso hoy la oración es que el Señor le revele a usted qué es lo que el Señor quiere con usted, qué es lo que el Señor le está pidiendo, pero qué es lo que el Señor le está llevando a que le entregue, qué es lo que el Señor le está llevando a que usted realmente entre a una entrega total en Él, para que pueda conocer e entender sus planes, sus designios, sus misterios, su palabra, su verdad, su voluntad sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su llamado, sobre su ministerio, sobre su liderazgo, que es lo que el Señor quiere avalar a su vida. Por eso, como lo hablábamos con el tema de ayer, que nadie se pierda, y es precisamente porque muchos se pierden, es porque se van detrás de la riqueza y se pierden apartados de Dios. Como dice la palabra, apartados de Dios nada podemos hacer. Pero mire, cuando el Señor nos manda a hablar, ¿qué sucede? Mire lo que pasó con el apóstol Pedro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versos 28 al 29. Es lo que le habló el Señor a Pedro y cómo lo usó, diciendo en el verso 28 y 29, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire que muchas veces obedecemos más a los hombres que a Dios. Es que mi esposo no le gusta que yo vaya a la iglesia. Es que mi esposo no le gusta que yo ore. Es que mi esposo no le gusta que lea la palabra. Porque cuando yo me veo en esta situación, tenemos problemas, peleas, conflictos, divisiones y nos va mal. Entonces yo prefiero estar así. Porque es que mi esposo no le gusta, a mi esposa no le gusta. Para no tener problemas en la casa, prefiero no ir a la iglesia. Prefiero no estar orando. Prefiero no leer la palabra. Porque yo prefiero estar bien con mi esposo. Hay veces le damos el primer lugar al hombre que no a Dios. Hay cuántas personas se han apartado de la iglesia, de las cosas del Señor, porque la esposa o el esposo o un hijo, un familiar o un amigo le empezó a decir que eso no, porque es que usted se va a cambiar y usted ya no es el mismo, usted ya no es la misma persona, y le hacemos más caso a las personas que nos rodean. Pero mire que eso no sucedió con los apóstoles. Les habían dicho estrictamente que no hablaran en el nombre de Cristo Jesús, pero eso sucedió después del derramar del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que eso pasó en el aposento alto. Y como estos hombres, estos apóstoles, en el poder del Espíritu Santo, hablaban con denuedo de la palabra, o sea, con fuego, con pasión, con entrega, con convicción, con determinación, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, y a muchos no les gustaba. ¿Por qué? Pero mire que a quien no les gustaba, a los gobernantes de ese entonces, a los jerarcas de la iglesia. ¿Por qué? Porque veían que muchos estaban yendo detrás de Cristo y dejaban sus rudimentos antiguos, dejaban la idolatría, dejaban la mentira, dejaban la manipulación y creían en Cristo Jesús, porque era ese poder que se movía atrás de los apóstoles, el poder del Espíritu Santo. Pero como ellos vienen y les dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero aún como Pedro, hablaba con denuedo de la palabra y cómo se irritaban ellos. Dice que chirreaban los dientes de ellos, porque prácticamente Pedro en ningún momento les estaba diciendo que ellos fueron los que mataron, pero prácticamente lo que les estaba diciendo con la palabra era que ellos eran los culpables. O sea, prácticamente sus conciencias los estaban culpando de lo que ellos habían hecho con nuestro Señor Jesucristo, y por ello se estaban incomodados de lo que estaban viviendo. ¿Cuántas personas el Señor nos ha hablado de Cristo Jesús? ¿Cuántas personas el Señor ha usado? No, a mí no me gusta, no, pero es que usted como vienes a criticarme porque es que no puedo tomar, no puedo ir a una fiesta, no puedo compartir con mis amigos, no puedo hacer lo que yo quiero y quieren que yo deje todo eso, ¿no? ¿Cómo así? Y no les gusta. Y dice aquí lo que dijo Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo sería de bueno usted y yo delante de Dios que obedeciéramos primeramente a Dios, así a su esposa, a su esposo, a un amigo, a su vecino, a su jefe, a su compañero? No les guste que hable de Dios, pero si usted le agrada a Dios, le aseguro que usted tendrá el respaldo del Señor en todo. Pero cuando le agradamos más al hombre, no tenemos el respaldo de Dios y lo vamos a buscar en un momento de necesidad, de adversidad, de conflicto, de problema, y no va a estar el Señor. ¿Por qué? Porque no le dimos el primer lugar a Él. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta relación con mi esposo? ¿Por qué esta relación con mi esposa? ¿Por qué este hijo enfermo? ¿Por qué esta crisis económica? ¿Por esta crisis existencial que tienen muchos? ¿Pero por qué está pasando eso? Porque precisamente no le dimos el primer lugar a Dios. ¿Y cuántas veces nos han hablado de Cristo? ¿Cuántas veces nos han hablado de la palabra y no la hemos querido aceptar? Porque preferimos lo del mundo que lo del hombre. Los apóstoles no prefirieron lo del mundo, no aceptaron lo que les decían las altas autoridades de este tiempo. Ellos predicaban de Cristo Jesús porque sabían que Él venía el poder, sabían que de Él venía el respaldo, sabían que de Él venía la salvación de Cristo Jesús, no de los hombres. Que los hombres
hombres podrían flagelarlos, meterlos a la cárcel, pero el mismo Señor lo libraría, lo sacaría de esa circunstancia. Yo le clamo, le pido al Señor que Dios le revele a usted que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo.